Bien, en este capítulo 5 vamos a hablar sobre los tipos, ¿sí? Es algo muy importante en RAS, así que nada, empecemos con eso. RAS proporciona varios mecanismos para cambiar o definir tipos primitivos y definidos por el usuario. Las siguientes secciones son castings, ¿sí? Entre tipos primitivos, literals, ¿sí? Que especifican el comportamiento, creo, using, details y alias types. Empecemos por casting. Bien, traduzcamos todo esto para hacerlo más fácil. ¿Sí? RAS proporciona conversión implícita de tipos, coerción, ¿sí? Entre tipos primitivos, pero la conversión explícita de tipos, casting, se puede realizar utilizando la palabra clave as. Entonces, RAS nos provee implícitamente de tipos de conversión coercion, ¿sí? Entre tipos de datos primitivos, pero el tipo explícito o la conversión explícita, casting, también puede ser utilizada con la palabra reservada as, ¿sí? Algunas reglas ¿sí? de conversión entre tipos integrales, como en C, ¿sí? Excepto que en casos donde C tiene un comportamiento indefinido. Entonces, entonces el comportamiento, ¿sí? Entre todos los cas y en todos los tipos integrales son bien definidos en RAS. Vamos a traducir esto porque esto no. Vamos a ver. El comportamiento de todos los lanzamientos entre tipos integrales. Ok, bueno, veamos esto ahora. Ok, acá estamos declarando un decimal. Estamos declarando un entero que no puede tener el decimal. ¿Por qué? Porque este número, que es f32, no puede ser declarado con una variable que tiene tipo de dato u8. Entonces esta es una conversión no implícita, ¿sí? Vamos a declarar esto para que no nos dé ningún error. Y recordemos esto: una variable de un tipo no puede ser asignada a otra variable de otro tipo. No concuerda eso, ¿sí? Veamos esta conversión explícita. Recordemos que nuestra variable decimal es de tipo f32 y acá lo que hacemos es declarar una nueva variable que va a tener el valor de decimal pero como un dato numérico u8. Bien, veamos esto, veamos cómo reacciona eso. Fnmain, ¿sí? Declaremos x que va a ser 3,14 y hagamos, ¿sí? que y sea igual a x as, ¿sí? un u8. Bien, entonces sí. Y yo quiero ver, ¿sí? para dónde va a redondear x. X va a redondear para abajo. Y si ponemos 80, ¿para dónde va a redondear? Para abajo también. Entonces, esto es una conversión explícita, ¿sí? Una conversión explícita. Conversión explícita. Porque estamos diciendo, sí, diciendo en qué o cómo debería comportarse el tipo de dato nuevo, ¿sí? Vean que acá declaramos que la variable i sea el valor de x, pero como un USAID 8, un número de 8 bits. O sea que este 3,8, el valor se va a comportar como si fuera de dato U8, pero como este es un F64, se va a convertir a U8. En el caso de que este número supere, ¿sí? punto 9, supere los 255 que soporta este tipo, nos debería dar un error. Y yo guardo y hago cargo run, nos lo en este caso no nos da un error, sino que toma el valor máximo que puede tener un tipo de dato U8. ¿Ven? Yo pensé que iba a tener un error. Entonces sirve para cualquier tipo de dato. Vean que este es un i32, o podría ser que sea un u32, pero por default le ponen i32. Y si nosotros queremos que esta variable tenga el valor de x, pero como un tipo de dato u8, lo que va a hacer es
Este número lo va a recortar al valor máximo que pueda aceptar un tipo de dato U8. Si hacemos cargo run, nos da 71. ¿Por qué nos da 71? Veamos. Preguntémosle a ChatGPT. ¿Qué se debería imprimir? A ver. El que quiere imprimirse conversión a 8. Acá nos dice, ¿seguro? Lo voy a poner. ¿Seguro? Mis disculpas, cometí un error. 8, o sea que en este caso intentas compilar. Un error de compilación, dice acá. No es siempre seguro, ¿es seguro? Mis disculpas nuevamente. ¿Seguro? A ver, veamos. Veamos qué nos dice. Va a dar el mismo error. Dice que lo... No, pero nos da el mismo error. A ver, imprimamos esto. Nos da 71 otra vez. ¿Por qué nos dará 71, no? Me da como resultado 71. ¿Por qué? En este caso accede el rango válido de un U8, no, por lo que ocurre un desbordamiento si el resultado final es 71, que es el residuo de... vean, ok, nos da 71 porque es el residuo. Mira, no sabía eso, o sea que si desbordamos el número nos va a dar el residuo, o sea que si yo hago 270 me debería dar un número 3 de 14, ok, que si hacemos un ¿qué valor teníamos? 270 dividido, o no, quiero sacar el residuo, 255 nos debería dar 14. Bueno, nos da 14. Bueno, es redondeando, es más o menos eso. Ahora 256. Sí, ahí está, 256, sí. ¿Ven? 256 es la cantidad de números que puede llegar a tener, porque el 0 recordemos que es un número, entonces sería 0,1, ¿ven? Entonces, si hacemos un desbordamiento en el tipo de dato, nos va a dar el residuo, o sea que si yo esto lo tomo como un F32, ¿qué nos debería convertir? Nos lo convierte, solamente que en este caso es F32, pero en el caso que tenga 2, o sea, es un tipo de dato F32 de 2.0, digamos, ¿no? Bien, integer a char a, miren esto, nosotros podemos hacer que sea char. Hacemos cargo run, vean que, ¿por qué no? Solamente U8 pueden ser convertidos a char, ok. Vamos a ponerle U8. Y solamente los U8 pueden ser convertidos a as. Y si lo imprimimos, no me da nada. Pero bueno, pero lo podemos convertir, ¿no? Bien, entonces, conversión explícita. El as, luego el as nos referimos a el valor que queremos convertir. Bueno, hagamos esto. Fix it, comment out this line. No sé si esto es fix me, tipo hay que... Acá me dice fix me que hay que arreglarlo.
¿sí? No implicit conversion. Entonces, si nosotros U8, nosotros deberíamos hacer que sea decimal as U8, me imagino, ¿no? Bien, acá hay otro error que nos dice error. There are limitations to convert a rule. A float cannot be directly converted to char. Entonces, como vimos en el error, solamente los U8 pueden ser convertidos a char, ¿sí? Entonces, tiene que ser U8. Creo que si descomento esto. Ah, no, decimal U8. Y no sé cómo arreglar esto entonces. Float cannot, y sí, no puede ser convertido. Entonces deberíamos convertir este character as integer. Ah, bueno, no sé, dejémoslo ahí. Acá estamos imprimiendo. Acá 1000 as U16. Acá este valor le estamos diciendo que va a tener un U16 en vez de darle un valor determinado que es un I32. Bien, entonces recordemos que el casting, ¿sí?, es la conversión, ¿sí? Entonces casting es convertir números, o perdón, tipos, es convertir tipos, ¿sí? Vean que es básicamente es convertir tipos. Básicamente es convertir tipos. Acá está convirtiendo 300, ¿sí? Ven, está convirtiendo tipos. Acá, mira, dice incursión en small code, cambia void, usa 6 métodos, however. No, sí. Es como el casting es convertir tipos. Básicamente es eso. ¿Sí? Numeric literals can be. Ok, literals. Esto es muy interesante, ¿sí? Entonces, veamos esto. Numerics literals. Los literales numéricos pueden anotarse añadiendo un tipo como sufijo. Por ejemplo, bueno, esto es lo que ya habíamos visto, ¿sí? De añadirle al final, ¿sí?, el tipo de dato. Se llama literals, ¿sí? Sufixos literals, ¿sí? ¿Ven? Esto nos retorna el valor en bytes, sí, es básicamente esto. There are some concepts used in previous code and haven't explained yet. Here are brief explanations in pattern reader. Ok. STD, men. O sea, acá nos dice que bueno, hay varios conceptos que antes no los vimos y que nos explayamos. Acá hay una breve introducción para los que son impacientes. Ok. STD, librería estándar, módulo memoria. Me imagino que esta es una función save of val. Es una función, sí, es una función. Pero es una función llamada, es una función llamada con un path full. O sea, nosotros estamos trayendo todo al ambiente. Nosotros podríamos traer solamente hasta el submódulo y luego hasta el submódulo y luego entrar a la variable, ¿sí? Bueno, con call módulo. Ok, in this case, SciFall es una función definida por el módulo mem y el módulo main es definido por el create std, que es la librería estándar. Para más detalles, vea módulos y crates. Hay módulos y crates. Ok, bien, ese es un capítulo que nos va a gustar mucho. Entonces, perdón, los literals básicamente es escribir los números, ¿sí?, con el tipo de dato al final. Inferencia. Es pretty smart. Ok, el motor el motor de inferencia de tipos es bastante inteligente. Hace más que solamente mirar el tipo o el valor de la expresión durante la inicialización. También mira cómo la variable es usada después para inferir en el tipo. Bien, entonces la inferencia es cuando nosotros declaramos una variable, ¿sí?, con un valor que es U8 y luego acá nos dice because of the annotation the component knows that the element has. Ok, por la anotación, ¿sí?, por esta anotación que vemos acá, cuando nosotros hacemos cargo build o cargo run, ¿sí?, al momento de compilar
sabe que la variable elemento tiene un tipo de dato u8, ¿sí? Acá vamos a crear un vector vacío que se crea así. At this point el compilador no sabe exactamente qué tipos va a tener el vector, ¿sí? Él solamente sabe que es un vector de algo, ¿sí? Que va a hacer algo. Entonces nosotros acá insertamos un elemento en el vector. Ahora el compilador sabe que el vector tiene un tipo de dato u8. ¿Por qué? Porque estamos elementos, o sea, estamos insertando un elemento que ya se sabe el tipo. Try to comment out this try to comment out the push element. A ver, veamos esto. Nos debería dar un vector vacío igual, ¿no? ¿Ven? Si nosotros a este vector no le damos ningún tipo, va a haber un fallo, porque por lo menos un tipo tiene que haber, un tipo de dato tiene que haber. En este dato es 5, entonces esa es la inferencia, ¿sí? Cuando podemos inferir luego en qué tipos de datos va a tener otro tipo de estructura, ¿sí? En este caso el vector es un ejemplo muy bueno, porque cuando nosotros tenemos que crear un vector mutable y le tenemos que decir, bueno, mira, vamos a hacer vector new, pero este vector new, ¿sí? Necesita una anotación. Si nosotros no se las damos, nosotros no vamos a poder compilar porque el vector nunca va a tener un tipo de dato. Entonces podemos hacer vector.push y le podemos dar un valor, que le vamos a dar un valor de 12. Vamos a decirle que al vector ponga un valor de 12. Ahora si hacemos print, ¿sí?, del vector, vamos a ver que el vector, estoy dando un punto y coma, vamos a ver que el vector tiene un tipo de dato que es 12, entonces ya no tiene inconvenientes a la hora de la compilación. Pero ¿por qué tiene un tipo de dato? Por la inferencia que genera este tipo de dato i32 en el vector, ¿sí? Entonces hay una inferencia de qué tipo de dato va a tener el vector, que va a ser un vector de i32. Si recordamos, los vectores no pueden tener otro tipo de dato que no sea el inicializado, ¿sí? Ven que esperaba que sea el tipo de dato numérico, entonces sí le puedo agregar otro 9. Hacemos cargo run, vean que este vector sí lo puede hacer. Vamos a llegar igual a... Ya vimos igual, ¿sí? Los tipos de datos primitivos. Bueno, los vectores no los vimos, pero sí vimos que las tuplas pueden contener varios tipos de datos de varios con varios elementos, o sea, puede contener varios tipos de datos y los arrays solamente pueden tener un solo tipo. Bueno, ¿cómo se dice? Los arrays, los vectores básicamente son como los arrays, ¿sí? Pero tienen otras cosas que los diferencian. Sigamos con los aliasing. Entonces, hagamos un repasito. Casting, ¿sí?, es la manera que nosotros podemos de convertir, es la manera que tenemos de convertir tipos de variables que tienen un tipo de dato a otros tipos de datos. Literal es la manera de describir el valor de un dato numérico mediante la anotación de su tipo de dato al final. Inferencia es como nosotros podemos inferir en tipos de datos, en variables que no tienen un tipo de dato mediante otras variables que sí lo tienen. El vector es un buen ejemplo para esto. Y aliasing es lo que vamos a ver ahora. Statement. ¿Qué es statement? O sea, bien, ¿qué es statement? Porque sí puedo identificarlo, pero no puedo como traducirlo a declaración. Bueno, la declaración type puede también ser usado para dar un nuevo nombre a un tipo existente. ¿Ok? El tipo debe tener un upper camel case, un nombre de tipo upper camel case. Esto es un upper camel case, ¿sí?, que empieza con mayúscula y las demás palabras también. El compilador va a lanzar un warning, ¿sí? The exception to this rule are con primitivos. Ok, entonces type. Veamos bien. Entonces, acá estamos creando, ¿sí?, nano each and u64 are names for u64. Entonces, a estas variables le estamos dando un tipo de dato u64. Nanoseconds es igual a nanoseconds. O sea, aliasing es como lo que vimos cuando le damos... creo que es exactamente esto, no, el otro era con as,
que se le daba ¿a qué se le daba? A las constantes creo que se les daba, ¿no? A los enums. Sí, like creo que era, ¿no? No me acuerdo dónde se le daba. Había otro lugar donde se le podía dar también un aliasing, o creo que era esto. Bueno, aliasing es esto. Podemos describir que un tipo de dato va a tener otro nombre. En vez de que sea un U64, vamos a decirle que sea un número que va de tal a tal. Entonces acá le podemos decir número alto, le podemos decir, ¿no? Entonces acá, nanoseconds, esto va a ser número alto, ¿sí? Número alto. Número alto. Alto. Bien, si nosotros cargamos, no nos debería dar ningún error. Si nos da un error. Found tipo alias alto, can I use tipo alias as a constructor. Ok, ¿dónde está ese constructor? Let nanoseconds es un tipo de dato número alto que es igual a as inches. Vamos a borrar esto y vamos a cargarlo. ¿Ven? Ok, sí, vean que esta variable que se llama nanosecond se llama justo igual que como se llamaba antes. Vamos a poner un nombre X. Tiene un tipo de dato número alto, que nosotros le dimos un alias de que tipo número alto va a ser igual a un U64. Entonces ven que no tiene salida. ¿Ven? Se puede, es un alias. Entonces, casting es convertir, ¿sí? Tener una conversión explícita de que vamos a cambiar sus valores, ¿sí? Literal se refiere a la manera de escribir variables tipo numéricas con el tipo de dato al final. Entonces ponemos el valor y el tipo de dato al final. Inferencias como, bueno, infieren variables ya tipadas en otras variables que no tienen un tipo de dato. Y aliasing es darle un alias, ¿sí? A un tipo de dato. Podemos cambiarle o podemos referirnos a ellas, ¿sí? Con otro tipo o con otro nombre, ¿sí? Ese es el capítulo 5. No es mucho más que eso, no es tan difícil. Estos videitos se están haciendo un poco cortitos porque, bueno, es como que vamos un poco más rápido por lo que ya habíamos visto, ¿sí? En la lista de reproducción Rust, ¿sí? Que está en mi canal. Recuerden que ahí es donde realmente vemos conceptos sólidos y hablamos muy bien. Por eso esos videos son más largos que estos son más cortitos. Estos son como para ver un repaso, porque es como un suplemento muy bueno para la otra lista de reproducción. Así que nada, en el otro video vamos a ver el capítulo 7, el capítulo 6, perdón, de conversiones.